Si pensamos en una entidad creadora, bueno, una mente divina, ¿cómo se comunicaría con nosotros? La imagen habitual, claro, es la de libros sagrados, profetas, ¿no? Revelaciones así verbales. Sí, eso es lo típico. Pero, a ver, detengámonos un instante. Un ser todopoderoso, si quisiera, podría hablar directamente a cada conciencia, ¿verdad? Sin filtros, sin ambigüedades. Claro, tendría sentido. Y sin embargo, esa comunicación tan directa, universal y clara, pues parece que no se da así, ¿no? No de esa manera tan obvia, desde luego. Hoy nos vamos a sumergir en unos textos muy, muy sugerentes que nos llegan de los siglos XVI al XVIII, figuras clave del pensamiento moderno, ético, jurídico, político, científico también, Mentes brillantes, sí. que imaginaron la voz de Dios de maneras, pues, radicalmente distintas a la tradición. Vamos a explorar esas perspectivas alternativas. Y el objetivo es precisamente entender cómo estos pensadores encontraron esa comunicación no tanto en textos escritos, sino, digamos, incrustada en la propia razón humana, Ajá. o en las leyes que parecen gobernar la naturaleza, en la asombrosa armonía matemática del universo, o incluso en esa brújula interna, la conciencia moral, el anhelo de justicia. Interesante. Pero también, y esto es crucial, tocaremos el tema de la prudencia. Hay que entender el contexto. Muchos tuvieron que, andarse con cuidado, usaron referencias bíblicas, lenguaje teológico. Para no chocar con el poder de la Iglesia, ¿no? Exacto. Para evitar problemas en una época de control muy estricto, buscaremos entender qué había realmente detrás de esa fachada necesaria. Muy bien, pues empecemos a desentrañar esto. ¿Qué tal si comenzamos por el ámbito de la ética, el derecho, la política? Ahí vemos a pensadores fundamentales buscando esa huella divina más allá de la palabra escrita. Sí, encontrándola en la estructura misma de la razón y en la posibilidad de un orden social justo. Por ejemplo, Francisco de Vitoria, ¿no? Una figura clave de la escuela de Salamanca. Él parece identificar la voz de Dios en la razón natural. Eso es. Esa capacidad que, en teoría, compartimos todos los seres humanos. La dignidad de la persona, la base para la justicia entre pueblos. Vitoria creía que esto no venía principalmente de las escrituras. No, venía de esa racionalidad innata, que sería como un don divino, ¿no? Claro. Y la conciencia moral, ese impulso al respeto mutuo, esa sería la verdadera comunicación divina para él. Era algo muy fuerte, que el orden moral y jurídico natural tendría validez et si Deus non daretur, o sea, incluso si Dios no existiera. Vaya. Pero ojo, él considera que la razón, esa facultad que nos permite entender el derecho natural y buscar la paz, es la forma más sublime en que lo divino se manifiesta en nosotros. La justicia universal como reflejo de una armonía superior. Es fascinante esa conexión entre razón y divinidad, pero no todos iban por ahí exactamente. Pensemos en Spinoza. Baruch Spinoza dio un paso mucho más radical, ¿verdad? Con su famosa identificación. Deus sive natura. Spinoza es rompedor. Dios o la naturaleza. Para él son la misma cosa. Dios es la naturaleza. Sí. Rompe con la idea de un Dios personal que da órdenes. Para Spinoza, Dios es el orden eterno, inmutable, de las leyes naturales. No habla como nosotros entendemos hablar. ¿Y entonces cómo se comunica? Se expresa a través de la estructura misma de la realidad. Comprender el mundo racionalmente, vivir en armonía con esas leyes naturales, esa es la única religiosidad auténtica. La única forma de escuchar a Dios, sin dogmas, sin intermediarios. Es una visión profundamente inmanente. Claramente un enfoque muy distinto al de, pongamos, Immanuel Kant, ya a finales del XVIII. Aunque ambos tiran de la razón, Kant parece encontrar esa comunicación divina en otro sitio, ¿no? Exacto. Kant la sitúa en la estructura misma de nuestra conciencia moral. Ahí dentro. Ajá. La comunicación divina no necesita venir de fuera, dice él. Reside en la ley moral interna, el famoso imperativo categórico. El deber por el deber. Eso es. Ese sentido del deber, esa voz interior que nos dice qué es lo correcto, más allá de nuestros deseos o las consecuencias. Eso es para Kant el lenguaje silencioso de lo trascendente. No es un Dios que interviene activamente, sino cuya presencia se siente en esa exigencia moral incondicional. Una autonomía moral, sí, pero con un eco de lo absoluto. Vemos entonces un abanico interesante. Vitoria y la razón natural compartida, Grocio y la razón jurídica universal, Spinoza y la naturaleza misma, Kant y la ley moral interna. Todos parecen coincidir en algo clave. ¿En qué?
en que la comunicación esencial de lo divino no es verbal ni externa. Precisamente. Esa es una transformación clave del pensamiento moderno. La idea de revelación se interioriza o se naturaliza, por así decirlo. Deja de ser un mensaje dictado desde arriba. Exacto. Y se convierte en algo que se descubre a través de la propia capacidad humana. Razonar, sentir moralmente, buscar un orden justo. Dios, si quieres llamarlo así, ya no habla, sino que se entiende o se experimenta a través de nuestra propia naturaleza y la del cosmos. Y eso nos lleva directos al otro gran escenario de esta transformación, la revolución científica. Ajá. Si los filósofos morales y políticos buscaron a Dios en la razón y la justicia, ¿dónde lo encontraron los grandes científicos de la época? Kepler, Galileo, Newton. Pues literalmente, lo encontraron en los cielos y en las leyes que los gobiernan. Para ellos, el universo mismo era el gran libro de Dios. Pero no escrito con letras. No, escrito con matemáticas, con geometría, con armonía. La observación empírica y el razonamiento matemático se convirtieron en las herramientas para descifrar ese lenguaje cósmico. Pensemos en Copérnico. Su modelo heliocéntrico no fue solo una revolución astronómica, ¿verdad? Para él tenía una dimensión más profunda. Totalmente. Creía que Dios se expresaba en la belleza y la simplicidad matemática del cosmos. Reordenar los planetas, poner al Sol en el centro, era descubrir la verdadera armonía de la creación. Una revelación del diseño divino, vamos. Y Johannes Kepler fue aún más lejos en esto, creo. Sí, Kepler estaba obsesionado con encontrar las armonías matemáticas del universo. Sus famosas leyes del movimiento planetario no eran solo fórmulas frías, eran para él las notas de una sinfonía cósmica. Una sinfonía compuesta por Dios. Algo así. Creía que la geometría era coeterna con Dios, su lenguaje sagrado. Entender esas proporciones era literalmente leer la mente del Creador. Leer la mente del Creador a través de las matemáticas. Eso conecta directamente con Galileo Galilei, claro, y su famosa frase de que el universo está escrito en lenguaje matemático. Exacto. Galileo defendió con pasión que la razón humana, armada con las matemáticas, podía descifrar los secretos del universo. Él hablaba de dos libros, ¿no? Sí, los dos libros de Dios, el de las Escrituras y el de la naturaleza. Pero decía que mientras el primero a veces usa un lenguaje adaptado, más popular, digamos, el segundo, El de la naturaleza. está escrito con caracteres matemáticos, triángulos, círculos, y solo se puede entender con la razón y la observación rigurosa. Cada descubrimiento científico era en cierto modo una conversación silenciosa con la mente divina a través de ese lenguaje preciso. Entonces, tenemos a Copérnico viendo la armonía, Kepler las proporciones matemáticas, Galileo el lenguaje geométrico, y luego llega Isaac Newton, que parece sintetizar mucho de esto. ¿Cómo veía él esta comunicación divina a través de la ciencia? Newton veía la mano de Dios sobre todo en la universalidad y la precisión de las leyes físicas que él descubrió. Piensa en la ley de la gravitación universal. Claro. El hecho de que unas pocas leyes matemáticas pudieran explicar tanto la caída de una manzana como el giro de los planetas, eso era para él una prueba irrefutable de un diseñador inteligente. Poderoso. Así que estudiar el universo era... No era solo ciencia, era una forma de teología natural. Un diálogo con el Creador usando el lenguaje universal de la razón y las leyes físicas. Parece que para todos ellos la ciencia no estaba reñida con una visión trascendente. Al contrario, para nada. Era una forma privilegiada de acceder a ella. Lejos de ver una oposición entre ciencia y fe, veían la investigación del mundo natural como una forma de reverencia, casi. Otros nombres que encajan aquí. Bacon, Boyle... Absolutamente. Francis Bacon, por ejemplo, insistía en la observación empírica. Decía que la naturaleza era el libro de las obras de Dios y que estudiarlo era un deber. ¿Y Robert Boyle? Boyle, pionero de la química, hablaba de su laboratorio casi como si fuera un templo. Incluso Descartes, que era más de la razón pura, veía la idea innata de Dios en nuestra mente, como la firma del artífice en su obra. Había una convicción generalizada, entonces. Sí, de que al desvelar el orden racional del universo, estaban comprendiendo el pensamiento divino. Era una idea muy potente. Muy potente, sí. Sin embargo, antes mencionamos la cuestión de la prudencia. ¿Cómo encaja eso con esta aparente armonía entre ciencia y fe que describían? Porque no todo fue tan sencillo, ¿verdad? No, en absoluto. Para nada. Aquí es donde el contexto histórico se vuelve, crucial.
Estamos hablando de siglos donde la Iglesia católica, y en otras zonas las iglesias protestantes, tenían un poder inmenso. Sobre la vida intelectual, sobre todo. La Inquisición, la censura. Exacto. La Inquisición estaba activa. La censura era una realidad cotidiana. Y desviarse de la interpretación literal de las escrituras o de los dogmas podía tener consecuencias terribles. ¿Cómo cuáles? Desde el silencio forzado, el exilio, la prisión, hasta la tortura o incluso la muerte en la hoguera. No era ninguna broma. Y eso nos lleva a una tesis importante que aparece en las fuentes que manejamos, que muchas de las referencias a la Biblia o el uso del lenguaje teológico por parte de estos grandes pensadores y científicos no siempre reflejaban una adhesión literal a esos textos, sino que a menudo funcionaban como una estrategia de supervivencia intelectual. Una especie de camuflaje, ¿no? Exactamente. Un camuflaje para ideas que, en el fondo, se basaban en la razón o en la observación empírica. Ideas que podían ser peligrosas. Pensemos en los casos más conocidos. Galileo. Claro, Galileo Galilei, a pesar de su argumento sobre los dos libros de Dios, naturaleza y escritura, y de que la razón nos fue dada para entender el mundo, fue obligado por la Inquisición a abjurar. Tuvo que retractarse de defender el heliocentrismo de Copérnico. Públicamente sí, para salvarse de un destino peor. Aunque la leyenda dice que murmuró «Epur si mueve», y sin embargo se mueve. Quién sabe si es verdad, pero ilustra la tensión. Un ejemplo clarísimo de la presión externa sobre la convicción interna. Y hubo casos aún más trágicos. Mencionaste a Giordano Bruno antes. Sí, Giordano Bruno. Quemado vivo en Roma en 1600. Sus ideas eran, muy heréticas para la época. Hablaba de un universo infinito, múltiples mundos y sobre todo ese panteísmo. La idea de que Dios estaba en toda la naturaleza. Exacto. Eso diluía la autoridad única de la Iglesia y las Escrituras. Su destino fue una advertencia brutal para cualquiera que se atreviera a desafiar los límites. Y eso tuvo consecuencias, claro. Sí, se sabe que estos eventos influyeron en otros. Por ejemplo, Descartes decidió no publicar su tratado de física, El Mundo, cuando se enteró de la condena de Galileo. Por prudencia, evidentemente. Entonces, ¿cómo se manifestaba concretamente esa prudencia en sus escritos? ¿Cómo disfrazaban sus ideas para que pasaran la censura? Pues lo vemos de varias maneras. Descartes, como decíamos, usa a Dios como garante último de la verdad, del conocimiento claro y distinto. Eso le da un barniz teológico a su sistema que en el fondo es profundamente racionalista. Vale. ¿Y Bacon? Bacon habla del libro de la naturaleza junto al libro de Dios, sí, pero su énfasis está clarísimamente en el método empírico para leer el primero. Lo prioriza de facto. ¿Newton? Newton, aunque era profundamente religioso a su manera, veía las leyes matemáticas del universo como la verdadera revelación divina, accesible a la razón humana, más allá de lo que dijeran las interpretaciones eclesiásticas. ¿Y en el campo ético-político también pasaba? ¿Con Vittoria, Grocio, Locke? También usaban a menudo un lenguaje basado en Dios, la ley divina, la ley natural, pero lo que estaban fundamentando en realidad eran derechos y principios basados en la razón universal, en la dignidad humana inherente. Ideas que, presentadas sin ese ropaje religioso, podían chocar frontalmente con las estructuras de poder de la época. Parece entonces que muchas de estas referencias religiosas eran, una concesión necesaria al contexto, más que una expresión directa de su pensamiento más íntimo sobre qué era realmente la revelación. Eso es lo que sugieren las fuentes al analizar el contexto histórico y los textos con cuidado. La verdadera revelación, para muchos de estos pioneros del pensamiento moderno, no parecía residir tanto en un texto antiguo, interpretado por una institución, Sino más bien, sino en la capacidad humana, la capacidad de razonar, de observar el mundo con precisión, de sentir empatía, de buscar la justicia, de maravillarse ante el orden matemático del cosmos. Esas parecían ser las vías auténticas para conectar con lo trascendente, o para entender la mente detrás de la realidad, si quieres verlo así. recapitulando un poco nuestro recorrido de hoy, hemos visto un desplazamiento extraordinario, ¿no? Sí, bastante notable. La idea de una comunicación divina, que es sobre todo verbal, externa, que viene a través de textos o profetas, pues esa idea da paso a una concepción mucho más inmanente. Ajá. Una comunicación que se percibe dentro, a través de la razón, la conciencia moral, o que se descubre en la estructura misma de la naturaleza, usando la observación,
las matemáticas. Ya no se trata tanto de oír una voz que habla desde fuera. Exacto. Sino más bien de entender una estructura, una lógica, una armonía que está ahí. Precisamente. La conclusión fundamental que podemos sacar de este análisis es que el pensamiento moderno, tanto en su vertiente ético-política como en la científica, redefine la propia noción de revelación. La redefine por completo. Ya no es principalmente una palabra escrita y custodiada por una institución. Se convierte en una razón viva, inherente al ser humano, o en una naturaleza inteligible que se ofrece a la investigación. La filosofía y la ciencia se postulan en este sentido casi como nuevas formas de interpretar esa comunicación silenciosa pero muy elocuente. Y esto nos deja con una pregunta final, ¿no? Algo para que reflexionemos. Sí, una idea que se desprende de todo esto que hemos explorado. A ver qué te parece. Si esa conexión con lo trascendente, llámalo Dios, llámalo como quieras, no se encuentra necesariamente confinada a textos antiguos o a instituciones religiosas. ¿Qué es lo que estos pensadores sugerían? Exacto, sino que potencialmente se manifiesta en nuestra capacidad de razonar, en nuestra conciencia moral, en la belleza y el orden que la ciencia desvela en el universo. Entonces, Podría ser que la propia aventura humana de buscar conocimiento, verdad y justicia sea en sí misma la forma más auténtica de diálogo con esa dimensión trascendente. interesante. Quizás esa capacidad humana para comprender el cosmos y para sentir la llamada de la ética no sea solo un producto ciego de la evolución. Quizás sea también la firma más profunda y personal que podríamos esperar encontrar. Es algo en lo que pensar, ¿eh?